Muy buenas noches, hora peruana. Es un gusto y un placer comunicarnos con ustedes a través de este medio y también poder saludarlos y sobre todo felicitarlos por tomarse un pedazo de su tiempo para poder escuchar algunos consejos del que habla. Bueno, una de mis inquietudes desde el principio, desde que tuve la oportunidad de entrar a este campo de la salud, era ¿por qué nos enfermábamos? ¿Cuál era la razón? ¿Cuáles eran los factores del proceso del envejecimiento? Y a su vez, las enfermedades. Eran dos cosas que quería entender. Y como les vuelvo a repetir, y siempre lo vuelvo a repetir, fui al fundamento bíblico, donde podía encontrar las pautas necesarias para entender el proceso de las enfermedades. Si bien cierto, en la Biblia específicamente va más directo, ¿no? Si guardares mis mandamientos, te vendrán todas estas bendiciones. Si no guardas, te vendrán todas estas respuestas por tus malos actos. Deuteronomios 28, 1 al 15 o 1 al 14 nos da estas bendiciones y del 15 en adelante nos dice eso. Entonces había esta encrucijada, podría llamar, en el que habla. En esos años, no, yo no tenía idea ni conocimientos desde el punto de vista médico ni clínico, ni menos tampoco bioquímico. Solamente los conocimientos generales de acerca del estilo de vida, nada más desde mi profesión que amo, que es la panadería. Muy bien, entonces comencé a observar todo esto. Y para esto, pues, he tenido la oportunidad de viajar muchísimos lugares, ¿ya? He llegado, pues, gran parte de Europa, he podido viajar a Japón, he estado hasta la isla de Rodas por el otro lado de los océanos, he llegado a ver miles y miles de platos a lo largo. Este es un plato típico de la comida de la cultura Humsa, ¿ya? Y a su vez, pues, este es el Valle de los Umsas, donde he ido también a ver todo este proceso, digamos, del envejecimiento. Este es el Valle de los Umsas. Entonces, he podido ya comprender un poco más los estudios que, digamos, para responder a las interrogantes, inquietudes de que la Biblia está escrito, porque en la Iglesia habla simplemente algo bien explícito. Entonces, para ampliar todo esto con los conocimientos de medicina humana, en la Facultad de Medicina Humana, en los estudios de la bioquímica humana, en los estudios de la microbiología y todo lo que se estudia, entonces ya puedo entender más acerca de este proceso del envejecimiento. Muy bien, entonces he visitado no solamente las grandes ciudades, ¿no? He visitado hasta lugares donde hay una sola casa. Allá puede ser Alto Andino en Perú o también otro lugar donde hay una sola casa, donde habita muchos lugares en la cual he tenido la oportunidad de visitar cómo comen, cómo vive, cómo se expresa, cómo es su experiencia religiosa, si es que tiene o no esta experiencia, he observado. Y también he tenido la oportunidad de ver cientos y miles de exámenes clínicos. Entonces ya voy elaborando algo más concreto acerca del proceso del envejecimiento. Entonces, recordar que nosotros esta maquinaria humana, pues, es complejo, muy complejo. Y estudiarlo, pues, nos pasaríamos más de 1000 años. Pero eso no quiere decir que nos vamos a decir más, tenemos que empezar acá a estudiarlo. Esta es la pareja en la cual, como seres humanos, somos una maquinaria humana, ¿no? Que estamos formados por órganos. El cuerpo humano está formado por órganos. El cuerpo humano es el conjunto de órganos y el conjunto de órganos está formado por tejidos. Por tejidos. Y los tejidos están formados por células. Y cada célula tiene su ADN. Y a su vez, cada ADN tiene sus telómeros o sus cromosomas.
Y dentro de los cromosomas están los telómeros, que justamente es el tema del envejecimiento, donde se habla mucho, ¿no? Que los telómeros acá, que los telómeros por acá, más grande, más pequeño, etc. Entonces, bien, esta maquinaria humana está diseñado, como hemos estudiado, para tener un proceso de envejecimiento saludable. O sea, por la maquinaria dentro, lleno de días. Está diseñado. Entonces, muy bien, entonces, como vemos acá, cada célula tiene su ADN, también las mitocondrias tienen su ADN, y a su vez los ADNs tienen sus cromosomas. ¿Ya? Entonces vamos a llegar a lo que es el envejecimiento. ¿Qué es el envejecimiento? Por supuesto, aquí existe muchos temas, ¿no? Muchos aspectos, muchos estudios desde hace mucho. A mí me enseñaron, ¿no? En mi época de mi infancia, que era el producto, el deterioro de los años de vida y por lo tanto era normal envejecerse. Y aún, pasado el tiempo, también existe también en la web y en muchos libros que el proceso de envejecimiento es el proceso natural del desgaste y por lo tanto nos vamos a desgastar, ¿no? Así resumido, ¿no? Entonces, hoy día he esbozado el tema, ¿no? Número uno, en algo bien simple, bien sencillo, ya ustedes van a ampliar con el tiempo que tienen. Aquí solamente tenemos 35 minutos o 40 minutos, entonces solamente voy a dar un compacto. ¿Ya? Entonces, número uno, vamos a ver qué es el envejecimiento. Número dos, cómo se produce el acúmulo de daños. ¿Ya? Número tres, causas que provocan el acúmulo de daños celulares. Y punto número cuatro, ¿en qué afecta a las células estos daños? ¿O cómo se afecta a las células? Esos cuatro puntitos lo vamos a repasar, que engloba prácticamente el proceso de envejecimiento. Muy bien. ¿Qué es el envejecimiento? Me gusta este concepto que está en la web y en muchos libros. Es, desde el punto de vista biológico, el envejecimiento es el resultado de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, a un mayor riesgo de enfermedades y, en última instancia, la muerte. Entonces, aquí tenemos un tipo de definición en la cual me agrada, comparto lo que, digamos, lo que estudio y, por supuesto, hay muchos más, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, número uno, de esta definición sacamos acumulación, dice, ¿no? Desde el punto de vista biológico, el envejecimiento es el resultado de acumulación. ¿De qué se acumula? Es de daños moleculares y celulares, de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo que vivimos, ¿no? Y este conjunto de daños va a hacer que el cuerpo se envejezca. Y a su vez, este conjunto de daños moleculares va a fomentarse y va a tener rasgo una enfermedad. O sea, el cuerpo se envejece, se persiste la enfermedad. Entonces, ese es el concepto, digamos que esbozo y de acuerdo también con esta propuesta. Hemos visto el día de ayer que el proceso de envejecimiento saludable, si guardamos los mandamientos y las leyes divinas, y dentro de las leyes divinas están también impregnadas en nuestro cuerpo y las respetamos y la cuidamos, tendremos un envejecimiento saludable. Muy bien, entonces ya tenemos una idea, un esbozo que el envejecimiento es el proceso de acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo que vivimos. Muy bien, entonces vamos a un poco entablar más. Acá tenemos una célula, ¿no? Daños celulares. Tenemos unas células y aquí está la célula del corazón. Voy a tomarlo como ejemplo. Recuerda que nuestro cuerpo está formado por órganos, distintos órganos. Pero voy a tomar el ejemplo de un corazoncito. Aquí está el corazón, en este momento está feliz y está dando su pum, 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 pum. Correcto. Entonces, número uno dice la definición
nos dice que número uno es acumulo de daños celulares. ¿Y cómo es los daños celulares? Así, a simple vista podemos verlos, ¿no? Entonces, número uno, vamos a ver el corazón. Lo voy a sacar la imagencita. Ajá. Aquí, como veo, esta es la célula que está al centro, es la célula sana. Entonces veo acá, digamos que veo 1, 2, 3, 4 células sanas. Y las otras células, acá 1, 2, 3, que media color negritas, son las células dañadas. Entonces el proceso de envejecimiento es este acumulo de estos daños que estas células se han deteriorado. Entonces, hago la respuesta. Entonces ahí aparentemente lo veo, o sea, lo formal del corazón está funcionando, sí, pero si lo vemos ya un poco más profundo, entonces vamos a ver que existen los daños celulares. Eso es el proceso. En este momento podríamos decir que este corazoncito se está envejeciendo. Ya se está envejeciendo. Muy bien. Entonces, el número 2 es acumulo de daños moleculares. Como la célula se ha dañado, la comunicación, los procesos metabólicos, los procesos enzimáticos, los procesos de comunicación a nivel de la célula con su núcleo, entonces va a fomentar otro conjunto de daños. Entonces dice, acumular diferentes daños de la estructura biológica de la molécula, como el ADN, las enzimas que se reducen o funciones que aumentan o funciones que dejen de trabajar también. Entonces, sumados, la célula se deterioran las funciones biológicas dentro de esta célula y por lo tanto, este es el proceso del envejecimiento. Entonces aquí podemos ver algunas figuritas más sobre en el proceso del envejecimiento, ¿no? Que hay ruptura en el ADN, daños en los tejidos y también daños en las replicaciones del proceso normal que hace el cuerpo, de la proceso de las funciones de la aspirina, de las purinas, la formación de las recepciones, la formación de proteínas. Todo ese conjunto se llama acumulo de daños moleculares. Entonces, en conclusión tenemos, ¿qué es el envejecimiento? Acumulo de daños celulares y daños moleculares. Ahí ustedes pueden observar y todo lo que sucede y ustedes también se van a ampliar más este conocimiento allí en su casa, a través de la web, a través de los libros, estos conceptos. Muy bien. Entonces, ¿cómo se produce el acumulo de daños? ¿Cómo se produce? Entonces, muy bien. Entonces, vamos a ver. Es cuando la célula es sometida a una sobrecarga de trabajo incesante o un estrés crónico por periodos largos. Que esta célula no puede adaptarse a este medio hostil. El proceso de la lesión celular para que se produzca el acumulo de los daños celulares, entonces va a ser cuando esta célula está sometida a una constante de sobrecarga de trabajo. Las células, por su funcionalidad, tienen que estar trabajando, pero no tienen que trabajar en exceso. Todo tiene su equilibrio de trabajo. Y cuando está sometido a periodos largos, que se convierte ya en forma crónica, lamentablemente, pues la célula va a dañarse. Entonces, esta célula, como ejemplo acá tenemos acá, lo podemos observar, esta célula la vemos linda, la vemos bonita, porque está en óptimas condiciones, pero cuando está sometido a una sobrecarga, entonces, ¿qué va a pasar? Va a alterarse. Número 1, desequilibrios nutricionales. Si nosotros consumimos constantemente dietas que no cumplen las necesidades musculares, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, lamentablemente es un medio hostil en la cual la célula se va a atrofiar. Otra causa, las reacciones inmunológicas. Cuando el ser humano tiene problema emocional, cuando el problema tiene emocional, tiene rabia, tiene ira, está con depresión, está con su trastorno de estrés postraumático por largos periodos, lo mismo va a hacer que altere y va a producir el cuerpo
para equilibrar esta situación, sustancias inflamatorias. El mismo cuerpo va a producir sustancias inflamatorias que va a afectar a los tejidos y los tejidos va a ser afectado a las células. Comúnmente se le llama autoinmune esto. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo, esto está sometido a una sobrecarga. Es bueno, pues en un momento me molesto, como le llaman la ira santa. Por un momento puede estar pues un poco entristecido, pero por momentos. Pero existe personas que pasan sus años con rabia. Existe personas que pasan sus años por un pasado largo, un estrés postraumático y no quieren perdonar. Entonces, todo ese periodo de vida va a someter a la célula a un estrés y muchas veces esta célula se va a atrofiar porque es un medio hostil en la que está viviendo. Otros tejidos, otros aspectos también que forman el ambiente hostil a la célula son los agentes infecciosos. El sistema donde vivimos, existe pues muchos microorganismos patógenos en la cual están queriendo ingresar a este cuerpito. Entonces, si este cuerpito ya no está alimentándose bien, no tiene esto, entonces va a afectar más todavía a las células, se va a convertir en un ambiente hostil. Después tenemos las alteraciones genéticas. Sabemos que a lo largo de los tiempos de la herencia hemos sufrido, digamos, cambios mutacionales, generacionales, ¿no? Entonces, esto también afecta la producción de cierto tipo de proteínas, enzimas, en la cual la célula también va a tener una lesión celular. Otro, la restricción de oxígeno. Y esto se denominan dos puntos. Número uno, las salidas al campo, al aire libre, a respirar oxígeno. Muchas veces estamos sometidos a un ambiente, grupo aire acondicionado, grupos de polución, y entonces el oxígeno cada vez es más raro, cada vez es menos. Entonces eso afecta a la célula. Ese es uno. El siguiente es la falta de ejercicios. Cuando nosotros no hacemos ejercicio, no hay un recambio del oxígeno para que vaya a nivel profundo de las células. Entonces, ¿qué va a pasar cuando no hace actividad física? El oxígeno que debe llegar a determinado tejido y a su vez a su célula va a ser muy pobre y eso también causa el ambiente hostil y por lo tanto una lesión celular y de la lesión se van acumulando estos daños celulares. ¿Qué más tenemos? Las sustancias químicas. Sabemos que existe, digamos, ciertos tipos de productos químicos, ya sea fertilizantes, ya sea también, sin creer, digamos, en el uso común de las limpiezas, todo estamos inmersos en este campo de la vida industrial, donde el aspecto químico está presente. Entonces, también eso afecta, digamos. Y también el consumo por largos tiempos de fármacos también afecta a la célula. Los fármacos son saludables en su tiempo, para su tiempo, pero si se vuelve en forma crónica, lamentablemente se conoce los efectos colaterales que serán parte de la afección para acumular los daños celulares. Y el otro punto es la sobrecarga del estrés. La vida estresada, lamentablemente, pues va a afectar a la célula. En conclusión, la célula se va a atrofiar. Muy bien, entonces voy a hacer un ejemplo de la parte emocional del estrés. Recordar esto, es cuando la célula es sometida a una sobrecarga de trabajo incesante o un estrés crónico por periodos largos. Esto afecta a las células y se daña, provocando el acumulo de daños celulares. Muy bien, aquí tenemos el eje, hipotálamo, hipófisis, adrenal. Uno de los ejes, como ejemplo, para entender este proceso de daño celular y el acumulo de daños a estas células. Muy bien, entonces nosotros aquí, el hipotálamo
envía a una hormona, corticotropín, para que la hipófisis produzca una hormona corticotropa y a su vez la suprarrenal me produzca el cortisol. ¿Correcto? Eso es normal. Esa es la vida diaria, la vida simpática. Pero, ¿qué sucede cuando existen procesos de estrés? ¿Qué sucede cuando? Este es el ciclo normal de una vida que va, digamos, de una vida sana, que una vida tranquila. El cortisol es benéfico para la salud. No es como muchos me dicen el asesino cortisol, es malo el cortisol. No. Allí cumple una función reparadora, una función que nos da la alegría, una función vivificante, porque sin cortisol, ¿cómo seríamos? ¿No? Seríamos robots. Muy bien, pero resulta que el individuo vive en forma impaciente, rencoroso, insatisfecho, vive colérico y gran parte del día, de la semana, del mes y del año vive así. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, con este estrés, ¿qué va a subir? Va a ser una sobrecarga. Va a ser una sobrecarga al hipotálamo, a la hipófisis, a la glándula suprarrenal. Va a ser una sobrecarga. Y esta sobrecarga, ¿qué va a pasar? Simplemente muchas células van a dañarse. Y por lo tanto, van a ir acumulando a lo largo de los días, de los meses, de los años, va a ir acumulándose. A mayor número de daños celulares, va el cuerpo sufriendo el proceso del envejecimiento. Entonces, esta persona, como ejemplo, este individuo, ¿no? Que todo el día para estresado, para con todas estas circunstancias, crea un ambiente hostil para las células del hipotálamo, hipófisis y suprarrenal. Y con el tiempo se vuelve tumoral y con el tiempo lleva en algunos casos hasta la muerte. Entonces, imagina vivir ahí 60 años con este cuadro. La persona produce demasiados daños celulares y por lo tanto el envejecimiento se va a cortar. Y por lo tanto no tendrá una vejez saludable. Su vejez será sin tiroides, será operado del cerebro y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las causas principales por las cuales se produce una lesión celular. Muy bien, entonces vamos a graficar aquí acumulo de daños celulares, los efectos como son lesivos a la célula. Esta es una célula que están viendo ustedes. Esta es una célula sana, saludable, cuando está bien administrado emocionalmente y nutricionalmente y cuidándose de los efectos que rodean el medio ambiente. Entonces tenemos acá, esta es una célula normal, estas son las células que tenemos normales, pero con este cuadro de la sobrecarga de estrés, sobre problemas nutricionales, más algunos aspectos que está la vida, de infecciones, todo lo que estamos sometidos. Entonces, aquí como ejemplo, la primera han visto un cambio. Ya no es la célula original, ya tiene qué cosa, otro color. Aparentemente no se nota mucho, pero en sus funciones ya no va a cumplir el labor como debe cumplir esa célula. En este caso ya se ha agudizado ya el daño celular. En este caso más, en la siguiente figura, como ustedes verán, ya hay un cambio de color mucho más drástico. Si comparamos con la célula normal, hemos visto ahí que ya tiene mayor cantidad de daños. En algunos hemos visto hasta se han deformado ya las células, se han deformado esas células. Entonces, en esta célula ya se murió esa célula. Entonces, eso es el envejecimiento. Estos cambios que han manifestado aquí, por las diferentes razones que estamos explicando, ha habido la respuesta celular. Entonces, esto puede suceder desde temprana edad,
pero usualmente ya se ve en los tiempos modernos, de los 30 años ya están así. Entonces, si empiezan a los 30 años, entonces el pronóstico de su vejez será pues mucho más antes. Entonces, el envejecimiento es acumular, juntar todos estos daños, como están viendo allí. Ese es el proceso del acumulo de daños celulares. Muy bien, entonces ya hemos visto, ¿ves? Uno, todos los sacamos, todos los dañitos los sacamos esto, sacamos esto. Eso es proceso de envejecimiento. Es, en otras palabras, es hacer un balance de cuántas células están dañadas y nos dará nuestra edad biológica. Eso es así resumido. Entonces, cuanto más tenemos ese acumulo, nos envejeceremos antes de nuestro tiempo. Pero la Biblia no dice envejecerse, la Biblia dice vejez saludable. Y las campañas que se están haciendo a nivel de la OMS también es eso, ¿no? Evitar los daños y el acumulo de las células afectadas. Hay que reducir esto. Y hay grandes campañas, sino que vivimos tan ajetreados, vivimos todo, y bueno, pues no levantamos cabeza, no nos informamos. Y como ejemplo, ¿no? Hoy día me encontré con dos amigos, me dice, había visto el tema, me dice, no me había percatado que estábamos en la campaña en este periodo de la década de la felicidad saludable. La verdad, yo no sabía, me dice, ni tenía ni idea, me dice, estoy perdido en el mundo, me dice, ¿cómo es posible, no? Que esto es, que hay una gran campaña, me dice, yo no lo sabía, me dice, gracias, me avisa, me abraza, ¿no? Gracias por hacerme despertar, me dice, yo estoy viendo aquí, lo máximo estoy viendo mi, mi Eurocopa, eso nomás estoy viendo, me dice, y no sabía que hay una campaña para no envejecerme, y me he hecho mi autoanálisis, y la verdad que yo estoy viejo ya, me dice, y tengo que cambiar. Dame unos consejos, ya, rapidísimo nada más. Correcto, entonces ya conocemos. Ahora la pregunta es, ¿cómo está tu organismo? ¿Cuántos de tus células están afectados? Entonces, eso es lo importante. Ahora nos toca. Fácil, es lindo escuchar, ahora viene también la pregunta. Vamos a continuar. Causas que provocan los daños celulares. ¿Cuáles son las causas? Sí, ya. Pero para entender esto tenemos que ver cuál es el mayor rango, cuál es el menos rango. ¿Y qué mejor ejemplo que ir a la Biblia? ¿Qué mejor ejemplo que ir a la Biblia? Y nos vamos a ir al libro de Daniel. Daniel 1:8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Un poco más vamos a quizás en estos momentos, como las personas que han visto no son creyentes, no asisten a iglesia, y mucho menos de los pasajes bíblicos. Para el mundo adventista, este es se ha hablado por años. Correcto. Muy bien, aquí me habla acerca del proceso del envejecimiento, pues aquí vamos a entender. Entonces, Daniel, jóvenes hebreos, fueron tomados prisioneros, capturados por Nabucodonosor y los llevó a Babilonia. Entonces, ellos fueron seleccionados por diversos motivos que era parte de la cultura de ellos. Fueron seleccionados para que sean educados, formados de acuerdo cómo era la cultura dominante, en este caso, Babilonia. Entonces, Nabucodonosor ya era el rey. Entonces dijeron, muy bien, a estos jóvenes los sacamos de acá. Pero ¿qué pasó? Estos jóvenes eran hombres o jovencitos muy respetuosos de los principios divinos. Entonces, cuando le dijeron, ¿qué privilegio? Voy a parafrasear, voy a aplicar, ¿qué privilegio vas a tener que vas a comer igual que el rey? Vas a comer igualito que el rey. ¿Qué privilegio tienes? Pero él, ¿qué dijo? Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse con ese tipo de comidas. Muy bien. Entonces, bien,
llegaron con un acuerdo con el encargado, llega a eso, que le hagan una prueba, Entonces, los resultados de esta prueba se encuentran en Daniel 1:15. Al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que los otros muchachos babilónicos, que comían la porción de la comida del rey. Número 1. En estos 10 días, ellos rejuvenecieron. Ahí estaba la famoso que tan buscan los colágenos, porque su rostro se había estirado. Ahí está el colágeno, todo había estado en la dieta que era. Ahí está la, digamos, de rejuvenecimiento. En los 10 días, estos jóvenes, estando allí en cautiverio, habían mejorado su rostro comparado con quién? Comparado con los babilonios, con los jóvenes babilonios se hicieron allá. Los babilonios estaban más jovencitos visualmente que los otros habían envejecido. El babilonio, por su estilo de vida, se había envejecido. Y en 10 días estos jóvenes habían venido esclavos, ya sea en esos tiempos como era el transporte, vamos a transportar, cómo lo llevaban, no iban pues en avión, en jets, no había, ellos tenían que caminar todo el desierto, todos esos cientos de kilómetros, no bebiendo agua, todo, entonces, pero en 10 días ellos rejuvenecieron, no hubo arrugas, no hubo como la mía que me están viendo arrugas, no hubo. Así pues, que Melsars llevaba la porción de la comida de ellos y vino que él habían de beber. Y daba, ¿qué cosa? Le daba legumbres. En ese tipo de dieta podemos entender aquí. Entonces sacamos número 1. La primera lección sacamos. Número 1, para evitar los daños celulares. Salud mental con esperanza. Estos hebreos creían en el Dios verdadero. Ellos creían en las promesas de Dios. Paz mental. Ellos estaban felices. Número 2, buena dieta. Entonces sacamos aquí ya el rango que voy a explicar en esta parte. El rango, cómo influye o qué influye para que las células se dañen. En este cuadro. Voy a empezar de arriba, la parte superior, la parte que mayor influye en el deterioro de las células. Entonces, número 1, lo emocional. Como ustedes ven, ocurre un gran campo. Nuestras células, cuando están sometidos a daños, a presiones emocionales, las células se dañan en mayor cantidad. Número 2, lo nutricional. Prácticamente podríamos decir que el 70% del proceso de envejecimiento está en estos dos campos, lo emocional y lo nutricional. Entonces, muchas personas quieren buscar el elixir de la juventud solamente comiendo. No puede ser. Tiene que ser lo emotivo. Otros buscan lo emocional nada más, la parte de acá. Y se olvidan la nutrición tampoco. Pero más influye la parte emocional. Entonces, si queremos cuidar nuestras células para que no produzca envejecimiento, número 1, la salud mental. Número 2, lo nutricional. Y los otros, como ustedes ven aquí, ya, los otros que son las radiaciones, ¿cómo se llaman? La incidencia de los productos químicos, de los fármacos, los accidentes, los daños físicos, los accidentes, las infecciones están muy por debajo. Y el último, la radiación. Entonces, este es el cuadro que puedo observar. ¿Por qué de este pasaje bíblico de Daniel 1:8, 15 y 16? Ellos no podían salir al aire libre, tomar el sol, no podían. Los pocos rayos solares que podían estar porque eran prisioneros. Estaban prisioneros. Pero sí
eran prisioneros. Entonces, en estos 10 días que fue sometido a la prueba, entonces ellos se mantuvieron emocionalmente positivos. Ellos estaban felices de estar presos. Ellos se fueron felices de haber sido capturados. Ellos fueron felices de estar allí presos. Estaban contentos. 2, estaban contentos porque sabía que Dios nunca los iba a abandonar. Estaban felices porque les daban el alimento que Dios había previsto para el ser humano. Entonces estaban contentos. Quizás saltaban un poco, hacían ejercicios, hacían estos un poco dentro del espacio que tengo. No sabemos, no tengo registros como para decir, pero voy a suponerme. Hacían estos ejercicios, hacían esto, cantaban, alegraban. Entonces era su vida. Entonces, de acuerdo a eso. Entonces, número 1, vamos a ver lo emocional. ¿Qué sucede en el proceso del envejecimiento? Resulta que casi la gran mayoría en el planeta Tierra no tenemos razón de vivir. ¿Y por qué lo digo esto? Porque las personas que viven en las zonas azules, que son los longevos, sí tienen razón de vivir. Ellos sí tienen, luchan por su razón de vivir, aman su razón de vivir, acarician cada día su razón de vivir. En cambio, nosotros no. Te digo nosotros porque eso he visto, América del Sur, América del Norte, Europa, no lo he encontrado. Millones y millones de personas no saben para qué vivir. Millones y millones y millones. Y los estudios de National Geographic lo demuestran. Son solamente pocos. Son pocos. Y están decayendo ese ejemplo que nos están dejando. Okinawa, en Japón. Cerdeña, en Italia. Unza, Pakistán. Icteria, en Grecia. Acá en Salvador, Loma Linda, en Estados Unidos. Ese, nada más. Y los otros no tienen razón de vivir. Y la razón de vivir se materializa en años de vida. La razón de vivir y los sueños que tenemos se materializa en longevidad. La razón de vivir se materializa cuando no hay enfermedades en la tercera edad. Y esa es la lucha que yo tengo también. Tengo que cambiar todo ese chip. Muy bien, entonces, aquí está resumido. La vida cotidiana. La vida cotidiana no es color de rosa, no es alfombras, no es, tienes, pero será bonito cuando aquí existe la razón de vivir. Pero si no hay razón de vivir, siempre será qué cosa problemática. Entonces aquí tenemos, número 1, nuestro cerebro, a través del sistema sensorial, vista, oído, olfato, tacto, recibe la comunicación del medio exterior hacia el medio interior cerebral. Eso es por el sistema sensorial. Y son convertidos a un mensaje neuronal. Y esto va a este círculo que se llama el círculo anatómico de las emociones. Eso va. ¿Correcto? Bien. Y aquí está la razón de vivir. Es parte de la naturaleza humana. ¿Ya? En este caso, acá estoy viendo que no tiene razón de vivir. Aquí ven un círculo, no tiene razón de vivir. Solamente su razón de vivir fue estudiar medicina, estudiar abogacía, estudiar chef, estudiar esto, ser mamá, casarse, tener un negocio. Pero es solamente para sobrevivir, no para vivir.
Entonces, bien, entonces se presenta ahí el negro es la agresión y la razón de vivir es el que va a ser como un amortiguador. Pero como no tiene, ustedes verán ahí, se ve las manchitas negras, se ve la agresión. Ejemplo, ¿qué ha pasado? Le han hecho bullying y el hombre se ha deprimido. O simplemente le han dicho que hoy día no te voy a pagar y el hombre se ha puesto esto, porque no tiene qué cosa. Voy a repetirlo, no tiene qué cosa. No tiene el soporte. Y cuando no tiene el soporte, ¿qué va a pasar? Le va a crear una ansiedad sistémica en el cerebro, una ansiedad sistémica. Esa ansiedad es porque no tiene ese amortiguador, no tiene su razón de vivir. Y por lo tanto, su cerebro va a estar intranquilo, no va a estar sosegado, va a tener una depresión, pero acá no sabe por qué. Sus respuestas son alocadas, no razona. O simplemente se da a la actividad simplemente está así, su cerebro está amodarrado. Y ante esa situación va a romper el principio de una ley del cerebro. Se llama la electroneutralidad viscosa. Tiene que haber la carga eléctrica, los dos polos iguales, la carga eléctrica, los dos. Pero con esta situación se eleva o baja la carga eléctrica, está inestable. Y eso va a alterar, esa situación va a alterar al hipotálamo. El hipotálamo se altera con esa carga, sube y baja, y va a hacer que produzca esta hormona con mayor cantidad o menos cantidad y manda a la hipófisis que produzca esos veces. Y esto a su vez va a mandar a los hormonas cortisol y se va a alterar todo. Y cuando esto sucede, la persona que siente sensaciones de ganas de comer, ganas de discutir, deseos sexo loco, preocupación, pena, sentimiento. Y por lo tanto, esto va a hacer que se produzca, ¿qué cosa? Glucosa, la sobrecarga de glucosa. Y con esta sobrecarga, todo esto ha creado un ambiente hostil a nivel cerebral y a su vez, este ambiente va a alterar a los ejes HHT, hipotálamo, hipófisis, tiroides, hipotálamo, hipófisis adrenal, la producción de prolactina, factor de crecimiento y todo. Y este como un arpa malogra todo el cuerpo. Y se ocurre la gran cantidad de daños y lesiones celulares. Qué importante tener una razón de vivir. El ejemplo de Daniel. Ellos tenían una razón de vivir. Muy bien. Entonces nos vamos al segundo punto, el nutricional. En los estudios de envejecimiento no se encuentra esto. No están en los estudios de envejecimiento. En los estudios de envejecimiento más se va a lo nutricional. Desequilibrios nutricionales, dietas no saludables, excesos y déficit. Eso es lo que he visto a lo largo del mundo. En cambio, en estos lugares, zonas azules, no, son equilibradas las dietas. Son equilibradas las dietas. En estas personas donde son longevas, son equilibradas sus dietas. Dos, sus dietas son, como dice acá, con combinaciones alimenticias correctas. La cultura UNSA no te pone un refresco dulce en las comidas. No te va a poner como postre una fruta. No, como cultura. Lo mismo vamos a encontrar en Okinawa. No hay esa costumbre. Pero vuelvo a repetir, esto ya poco a poco sigue bajada, porque la influencia de los millones y millones entre un poquito, la presión es grande y están acequiando las nuevas generaciones. Luego, pues, la industria nos ha creado algunas sustancias como preservantes, colorantes, que su abuso
afecta al cuerpo humano, afecta y produce estos daños. Entonces, y la otra es el envejecimiento precoz del estómago, el envejecimiento precoz del intestino. ¿Por qué razón? Como comen todo el día, promedio más de 6 veces al día, nuestro cuerpo está diseñado solamente 3, entonces, ¿qué pasó? Ya se han alterado. Entonces, lo que se consume no va a haber una buena absorción de nutrientes y no va a pasar al torrente sanguíneo. Por lo tanto, también esto es causal de los daños celulares. Este es un ejemplo, un desayuno típico. Aquí vemos un desayuno típico. En muchos sitios cambiarán de formita, pero la estructura es igual. ¿Qué tenemos acá? Carbohidrato, o tenemos un lácteo, una proteína y su pancito y un poquito. Correcto. Esa es una estructura general. Y esto va a causar, si sería un día, bueno, pues hoy día estoy de emergencia, hoy día he llegado de visita, está correcto, pero esto se repite por años. Esta se estructura por años. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a ingresar aquí, que es este círculo que ven se llama la glucólisis y también el ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a ser una sobrecarga aquí al trabajo de las células. Esto va a provocar, eso va a provocar. Entonces, la glucosa acá o el déficit de glucosa va a alterar. Otro típico desayuno, ¿no? Es el café. La taza va a variar en todos los mundos. En otros sitios estará más elegante, en otra vez una taza acá, pero el producto no cambia. El café con su clásico huevito y su pancito. Ese es un desayuno en muchos lugares del mundo. Y esto también va a afectar a esto. Esto sí ya les voy a explicar algo rápido. Esto es la glucólisis de acá a acá, y de aquí con esto es el ciclo de Krebs. Entonces, con esa alimentación se encuentra ahí los carbohidratos, se encuentran los lípidos, se encuentra una proteína y cero de verduras o cero consumo de sustancias que se llaman cofactores no vitamínicos en el campo bioquímico. Entonces, ¿qué va a pasar? Como ve que no va a haber, digamos, ya ahí está un poquito el agua que contiene y vamos a ver. Hemos visto todo eso son vacíos, ¿no? Entonces, cuando empieza el metabolismo, la glucosa va a ir hacia un lugar llamado piruvato y el piruvato va a pedir un aminoácidos y a su vez va a pedir también una fuente aquí que se llama un cofactor no vitamínico, un magnesio, no va a pedir. Como no hay, entonces también pide acá, los 4 se juntan, pero ¿qué está pasando ya acá? Al no haber acá, está haciendo una sobrecarga a esta célula. Ya está haciendo una sobrecarga, como no hay. Bueno, un día está bien, pero si todos los días forma con 10, 15 años, ya va a traer los efectos negativos. Luego esto que produce piruvato, y el piruvato a su vez va a formar coenzima, necesita un ácido graso y va a dar el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs va a crear las 3 fuentes, las 3 sustancias que el cuerpo necesita para su intercambio digamos, un intercambio en la cual tiene que ir el piruvato, va a ir a las mitocondrias y a su vez también los procesos y reacciones van a necesitar estos compuestos. Entonces ya vemos que ese estilo de vida afecta al organismo, especialmente a la célula, especialmente al citosol, haciendo que esto produzca en forma anómala y luego con esto se va a deteriorar. Muy bien, ¿en qué afecta el sol? ¿Cómo se afecta a las células? Ya, número 1, va a alterar en su morfología, en su forma va a afectar. ¿Ya? Entonces, va a afectar por una alimentación deficiente o también por exceso de nutrientes, va a afectar esto. La célula que debería tener un tamaño estándar se puede crecer por estas anormalidades de trabajo.
¿Y cuáles son sus efectos en el cuerpo humano? Va a producirse una hipertrofia, una atrofia, una hiperplasia y una metaplasia. Estos son el conjunto de daños celulares que se produce por un mal estilo de alimento. Y esto es comprobable y probable. Muy bien, entonces, aquí como vemos, ¿no? Por este estilo de vida, a lo largo del tiempo, esta célula que está aquí se deforma. Se deforma. Esto es algo gráfico para entender todo este proceso. Entonces, muy bien. Entonces, aquí tenemos, puede existir estas lesiones reversibles, puede ser degenerativas y puede todas sus variantes. Esa es la ventaja de este cuerpo. A pesar, digamos, de esta maquinaria, digamos, nos lo hemos sometido tantos años, más de 4.000 años de degradación, este cuerpo sigue trabajando todavía y cumpliendo estas funciones. Reversible, sí, porque al cambiar de estilo de vida se puede revertir, sí. Ya. Entonces, tenemos esa llave secreta que podemos detener el proceso de envejecimiento, ¿no? Detener no, sino para tener una vejez saludable y no una vejez triste. No debe ser. Entonces tenemos esa herramienta. Muy bien. Entonces estás viendo aquí las fases, ¿no? De la morfología. Acá es una célula normal, morfológicamente se ha alterado y aquí esta célula ha muerto. Este de aquí, este también es un daño celular y por supuesto acá es la pérdida de una célula. Muy bien, entonces aquí una forma gráfica, ya una célula normal, aquí como acá ven ustedes acá, alteraciones reversibles, se llama la dispersión de ribosomas, la dilatación de los tetículos, marginación de la cromatina, tumefacción mitocondrial, esas son las reversibles. Las alteraciones irreversibles son las filoculaciones de la matriz mitocondrial, alteraciones totales de mitocondrias, ruptura de los lisosomas, ruptura de la membrana celular y cariólisis. Esos son los que son demostrados y estudiados y con comprobación científica. ¿Todo por qué? Número 1, falta razón de vivir. 2, dieta no saludable. Y bueno, pues en algunos casos la fuente de las radiaciones y las infecciones que se presentan, ¿no? Muy bien, entonces eso ha sido la presentación de los daños celulares, el proceso del envejecimiento. Y hay una pregunta interesante y dice, ¿qué impacto tiene el entorno familiar en la salud y el bienestar? El día de ayer comenté, para tener una mente, una esperanza bien equilibrada, número 1 es el vínculo familiar. Si este vínculo familiar no está bien fortalecida, los lazos de amor que está en el vínculo de la familia, entonces lamentablemente pues la persona va a tener problemas de debilidad, vamos a llamarle así, debilidad de su razón de vivir, y eso le va a afectar. Y como acabo de explicar, la parte mental, el hecho de tener un problema familiar disfuncional, entonces, ¿qué va a pasar? Va a causar serie de trastornos y que esto va a afectar en su proceso de envejecimiento, no va a ser saludable, sino va a ser un proceso de envejecimiento no saludable. ¿Y cuál sería su recomendación cuando nosotros tenemos cerca de nosotros un familiar, un jefe, donde realmente es una situación difícil porque es una persona difícil? Entonces, ¿cuál sería nuestra mejor recomendación para estos casos? ¿Cómo podemos sobrellevar esta situación cuando personas son negativas, personas que son, no se les puede hablar porque contraatacan? Número 1, al mal tiempo, buena cara, reza el dicho común. Número 2, da gracias a Dios por todo. Amén. Gracias por tener un jefe insoportable. Me encanta. Esa es la respuesta.
Porque ¿qué va a Bien. pasar si tú le entras al choque? Vas a entrar, digamos, ambos se van a enervar y ambos van a producir daños celulares. Claro que sí. Bueno, ya lo saben, queridos, y yo tengo una historia de esas. Querido doctor, tenemos pregunta acá y la pregunta para usted es la siguiente. ¿Cuáles serían las mejores prácticas para mejorar el estrés y la salud mental? Las mejores prácticas. Cultivar, fortalecer tu sueño. La vida de Abraham, en la vida de Abraham nos enseña 2 pasos para tener la mente bien equilibrada, para no desviarnos de la escrita ni quedarnos en el camino. Es, número 1, vamos a decir que Abraham tenía su paraíso, o sea, su tierra, su Canaán terrenal, donde llegar. Era fijo un terreno. Y a su vez sabía que también que existía un Canaán celestial. Entonces, ambos juntos caminaban. Entonces, lo que nosotros debemos aprender es, número 1, nuestra razón de existir. Según la Biblia, la razón de existir que podemos definir es que nosotros debemos ir el camino a la santidad, ser perfectos, el camino a la perfección. Entonces, cuando tenemos el camino a la perfección, tenemos que cuidarnos, porque queremos llegar a esa santidad, queremos asemejarnos a Cristo. Entonces, la tarea. Entonces, ¿cómo asemejarme a Cristo siendo panadero? ¿Cómo asemejarme siendo abogado, siendo médico? ¿Cómo me asemejo a Cristo? Entonces, uno tiene que cultivar un sueño, un desafío, mucho más de la profesión, más alto. Entonces, cuando nosotros tenemos bien firme esto, entonces cada acto que haces, cada acto que hacemos, simplemente se fortalece. Y cuando se me interese la mente, entonces todas las cosas que pasan alrededor siempre va a ser atenuado. Muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta usted ahí, hermano Abraham? Sí, doctor. Debido a que las personas que tienen algún trauma o tienen un proceso, digamos, muy difícil en medio de su vida, puede afectar estas emociones en su salud. La carga nativa le va a afectar. Lo importante es que aprenda ahora a tener cargas positivas. Entonces ahí suelo decir siempre, ¿no? O hay un dicho que dice, ¿no? ¿Cómo quitarle el hueso a un perro? Entonces esta persona, digamos, o sea, este grupo, ¿no? Se asemeja más o menos que cuidan su huesito y ese huesito es el trauma. No lo quieren, comienzan a rumiar todos los días, pero ahí lo hace. Entonces, ¿cómo hacerle quitarle esa situación? Entonces el dicho común dice, ¿no? Dale un hueso con carne y dejará ese hueso y tomará el animalito. Entonces lo que nosotros tenemos que enseñarles es hacerle soñar a esa persona. Porque arrancar todo sacarlo de acá de la mente, toda esa situación anómala que ha vivido antes, no es fácil. Tiene que haber algo que lo cubra. Y poco a poco lo va a hacer que se quede en el fondo del recuerdo, ese pasado. Por eso es importante que ahí enseñarle que hay metas por vivir. Alcanzar una estrella. Amén. Doctor, ¿cuánto sería el tiempo saludable de un duelo de un familiar? ¿De quién me hablas? ¿De la persona saludablemente que tiene su razón de vivir? No, de un duelo. El duelo nos afecta emocionalmente. Son dos tipos de personas, pues. Ajá. Si una persona que no tiene mañana, va a pasar más de 10 años. Oh. Wow. Pero la persona que tiene un mañana acá en la cabeza, una semana. Amén. Bendita esperanza la que guardamos.
Doctor, hay una pregunta acá que no tiene nada que ver con el tema y es una hermanita que al parecer pues está pidiendo ayuda. Dice Emery García, ¿habrá forma de que yo sane de policitemia vera? Me diagnosticaron el médico con análisis hace 9 años. Tengo esta enfermedad en enero del 2024. Tuve dengue y me enfermé y tengo análisis y tomo medicamentos. Solamente es que por esa pregunta sí no se le puede decir tal cosa, tal cosa. Para poder responder yo tengo que ver los análisis clínicos completos y darle la respuesta. Así es, querida amiga, definitivamente para darle una respuesta necesitaríamos ver análisis clínicos y otra. Pero porque no pues, le voy a decir cuál planta es bueno, cuál comida es bueno, porque no sé cómo está la estructura de sus daños celulares y no sé cómo está su estado de la sangre. Así que no le podría responder. Bueno, terminaríamos con esta pregunta entonces. Y Sandra Barak dice, ¿por qué un niño come cartón? Como dijo, ¿por qué un niño? ¿Por qué un niño come cartón? Bueno, yo había escuchado tierra, no cartón. Y a eso podría ser, digamos, algún desahogo, podría ser alguna inquietud o simplemente como una manía para llamar la atención. Interesante. Doctor, ¿cuál es el tema del día de mañana? Daños moleculares. Hoy día fue daños celulares y mañana daños moleculares. Hace rato, un abrazo. Queridos, nos vemos. Hermano Nimber, nos vemos. Mañana. Bendiciones. Nos vemos.